comparte el software libre serás, hacker libre serás. Únete y comparte el software libre serás, hacker libre serás. Los amaros buscan oro, eso es verdad, hacker, eso es verdad. No ayudan a su gente, eso es amar, hacker, eso es amar. Solo con el software libre estarás, hacker, estarás. Libre de licencias sucias, reirás, hacker, reirás. Lo que he preparado para esta charla es lo siguiente. Pues quisiera hablar un poco del contexto, bueno, qué es un SRI, qué es recuperación de información, ¿sí? ¿Cómo inició? ¿De dónde inició la recuperación de información? ¿Desde dónde se viene tratando eso? Posteriormente, pues en la actualidad, ¿cómo nos encontramos o qué se hace a través de esa temática? Y aquí viene pues la parte donde nacen las investigaciones, ¿no? Todo nace de ahí, de una necesidad. Cuando se quiere investigar y abordar una investigación, ¿cómo va a salir la necesidad? Posteriormente ya nos vamos a meter a enfocar en qué es un SRI. Posteriormente pues hablaremos de lo que es un modelamiento, qué componentes tiene un SRI y qué métodos se puede agregar para hacer mejor un SRI clásico. Después ya vamos como la parte interesante de la charla, que es el usuario, el contexto del usuario, donde tocaremos temas como el perfil y la retroalimentación, ¿sí? En este momento pues Google está invirtiendo mucho en esto, en lo que es el perfil de usuario. No sé si alguno se ha dado cuenta que cuando abre por segunda vez Google en una sesión, algunas búsquedas ya están predeterminadas. Entonces Google por debajo le está armando un perfil de usuario, tomando su IP o su MAC. También vamos a hablar de lo que es la retroalimentación del usuario, las medidas de evaluación, cómo se evalúa un SRI, y algunas pues entraremos al espacio de debatir algunas preguntas con base en la temática tratada. Bueno, pero antes de todo, perdónenme por tomarme este atrevimiento. Esto es algo que siempre he mirado en las conferencias o en los eventos de software libre, que vamos a mirar la importancia del software libre en la investigación. Miren, si nosotros hemos mirado las charlas, todo este software libre, todo el mundo habla de esto, miren, que el software libre es gratuito, chévere, es muy bacano, ¿sí o no? Que no tiene mucho costo, que el software libre es de código abierto, ¿sí? Pero para mí, como investigador, perdona si me tomo un atrevimiento que no me corresponde, hay un contexto mucho más grande, hay algo más importante que tanto el costo o si es código abierto. Y es esto, es el ambiente colaborativo que se mueve detrás del software libre. Esa es como una gran relevancia. Es un espacio bien importante, porque cuando usted tiene alguna dificultad, hay mucha gente que está dispuesta a hacer esto, a darle la mano, cosa que no pasa en otros ambientes, ¿sí? Cuando usted está aprendiendo a trabajar algún lenguaje libre o alguna temática que tenga que ver con esto, que usted se mete a un foro o le escribe a alguien que sea experto en esa temática y él le responde de una manera muy adecuada. Y además de tener este contexto de todo ese ambiente colaborativo, hay esto. Son muchos grupos de trabajo muy bien posicionados, grupos de investigación, que están dispuestos a colaborarles, ¿sí? Puede ser con base en las experiencias que ellos ya hayan trabajado, pueden darle la mano a usted en sus proyectos de investigación que hayan emprendido. Entonces, dentro del software libre se mueve todo esto y aportando como un valor agregado, un plus, esto. Y esto es una parte muy interesante. Esto es como la parte que le da fortaleza, que le da vida al software libre. Si miramos la cantidad de programadores que hay detrás de un proyecto libre, eso es grandísimo, ¿sí? Entonces, ahí es donde verdaderamente veo yo como investigador radica la fortaleza del software libre. ¿Listo? Entonces, perdón por haberme tomado ese atrevimiento. Vamos a hablar un poco ya de lo que es la temática. Vamos a hablar del contexto del SRI. Entonces, ¿cómo empieza la recuperación de información? Luego, resulta que en los tiempos de la gran biblioteca de Alejandría se creía que todo el conocimiento estaba indexado en esa biblioteca, ¿verdad? Entonces creían que todo el conocimiento estaba en esos libros. En este momento, pues nosotros ya tenemos nuestra propia
Biblioteca de Alejandría, que es la web. En la web está condensado toda, casi la gran mayoría de información de la humanidad, con lo que se cuenta en este momento. Bueno, entonces, en ese tiempo, acá en la Biblioteca de Alejandría, las búsquedas se hacían sobre índice de documentos. Entonces, cuando usted quería leer un texto que le interesaba, abría el libro, buscaban el índice y miraban qué páginas encontraba, pues en ese tiempo, y pues citaba lo que verdaderamente necesitaba leer, ¿verdad? O se hacía identificando ejemplares. Pues si miramos este man, pues que sabía ya dónde estaba el ejemplar que le iban a solicitar, pues lo había bajado, ¿sí? Pero imagínense si tuviera 10, 20 millones de ejemplares. Entonces, pues en ese tiempo se avanzó así. ¿Cuándo se empieza a hablar de recuperación de información? Se empieza a hablar de recuperación de información ya cuando empieza como la parte digital. En los años 60, pues ya se empieza a hablar de recuperación de información, ¿sí? Pero esto se lo hacía en grandes documentos. Bueno, se tienen unos documentos ahí. Y necesitamos leer alguna temática o alguna cosa que se encuentre dentro de esos documentos. Entonces, ¿qué hacía? Pues se busca sobre temas. Y si nosotros miramos pues ese caos que se genera cuando uno quiere leer algo y tiene pues ahí un sinnúmero de documentos donde puede encontrar esa información, pues el caos es un poquito grande. En la actualidad, para poder trabajar recuperación de información, ojo, cuando hablo de recuperación de información, no quiere decir que usted tenía unos archivos en su computador y por accidentalmente los borró y los quiere recuperar. Eso no es recuperación de información, eso se llama informática forense y eso es otra línea, ¿sí? Entonces, cuando hablo de recuperación de información, son documentos que contienen algún contenido temático que es algo que a usted le interesa leer en algún contexto o en algún tiempo de alguna manera, ¿listo? Entonces, son documentos que llenan de alguna forma su necesidad de información. Pues eso es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, para poder trabajar la recuperación de información existen dos formas. Existen las colecciones de documentos cerradas o controladas. Una colección de documentos cerrada o controlada es una colección donde usted sabe cuántos documentos existen. Por ejemplo, puede ser un índice documental de una empresa o de una organización, ¿sí? Aunque son cientos de miles, se sabe que es un número exacto que existen de esos documentos. Y esta es nuestra nueva Biblioteca de Alejandría, que son las colecciones de documentos no controladas, y la gran colección de documentos no controlados que existe en este momento, pues es esta, es la web. ¿Por qué es una colección de documentos no controlada? Porque en este momento no sabemos cuántos documentos existen en la web, ¿verdad? ¿Cuántos documentos digitales hay? No se sabe. Puede ser que usted en este momento salga y publique un blog, eso es un documento. Puede ser que otra persona vaya y baje su blog, pues no sabemos en realidad cuántos documentos en este momento existen en la web, ¿sí? Entonces, bueno, ¿de qué parte la recuperación de información? Entonces, ¿cuál es la necesidad? Partimos de una necesidad de encontrar información cada vez relevante. Quiere decir que lo que nosotros estemos buscando vaya y llene el blanco, que vaya y que sea relevante para el usuario, que si el usuario está buscando lenguajes de programación, pues que le hable de lenguajes de programación, ¿sí? Que si el usuario está buscando pilas en estructura de datos, que le salga pues pilas de estructuras de datos y no que le salga pilas Barta. Esto como pasa muchas veces con un motor de búsqueda tradicional. Entonces, pues eso es información relevante, que sea puntual a lo que el usuario necesita. Y si miramos pues la gran cantidad de documentos que en ese momento contamos en internet, pues la búsqueda tiene que tener cada vez respuestas en tiempos menores, ¿sí? Si nosotros miramos la evolución que ha tenido Google a la que tiene ahora, pues los tiempos de respuesta son cada vez más cortos, ¿verdad? ¿Sí? Google ha invertido mucho en eso. Dice, bueno, usted es el usuario que se sentó en la máquina tal, con la IP tal, le gusta tiene estas preferencias, entonces tome, esto es lo que usted normalmente lee, ¿sí? Entonces invierte mucho en esto, en los tiempos de respuesta. Entonces, ¿en qué se enfoca? Que el usuario encuentre cada vez más rápido lo que necesita. Otra cosa que está siendo muy importante en recuperación de esa información es esto, en darle sentido a las búsquedas, ¿sí? Aquí es donde aparece pues ya la evolución de la web, que es la web semántica. Pues en este momento pues ya también se está haciendo muchos esfuerzos en que cada búsqueda tenga un sentido, lo que yo les decía, pues si un usuario está buscando pilas en estructuras de datos, pues no le voy a mostrar unos documentos que hablen de pilas Barta, ¿verdad? Que eso no es lo que le interesa a él. Entonces, cada vez las búsquedas cobran un nuevo sentido, que es lo que al usuario verdaderamente le interesa leer.
Miren, estos son los estudios doctorales. Resulta que cuando un usuario se enfrenta a un set de resultados en un motor de búsqueda, solo el 1% lee, el 80% lee el primer ítem del resultado. El 70% lee hasta el segundo ítem, ¿sí? Hasta el segundo resultado, hasta la segunda URL retornada de esa consulta. Y si miramos hasta la primera página, solo el 15% de los usuarios están dispuestos a leer el primer set de resultados, que es muy bajo. Eso quiere decir que la búsqueda es frustrante. Por lo regular, un usuario que esté hasta aquí, si no halló en los primeros 5 sets o el primer 5 ítems de resultado, le abandona su búsqueda o replantea la búsqueda, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que normalmente hace un usuario cuando su primera tarea de recuperación de información no le llenó o no cubrió las necesidades de información. Entonces hace eso, o replantea la búsqueda o la abandona, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la búsqueda se trata de organizar información, se trata de especificar la búsqueda y se trata de definir un sistema que tenga técnicas para el proceso. Eso es lo que hace un modelador que trabaje con recuperación de información. Bueno, ¿qué son los sistemas de recuperación de información? Los sistemas de recuperación de información trabajan con grandes bases de datos de documentos, ¿sí? ¿Para qué? ¿Cómo lo hacen? Entonces, los sistemas de recuperación de información, llámese un motor de búsqueda, llámese un metabuscador, o llámese un sistema de consulta sobre una base bibliográfica. No sé si alguien de pronto aquí ha trabajado con ScienceDirect, o ha trabajado con ProQuest, o ha trabajado con Dialnet. Entonces son grandes repositorios de tesis de datos doctorales o de journals científicos o de revistas de publicaciones tipo A1, tipo A2. Entonces, cuando usted emprende una investigación para construir el estado del arte, tiene que ir a consultar algún sistema de estos, ¿verdad? ¿Y qué hace? El sistema le devuelve a usted de esta gran base de datos, por medio del procesamiento de esta consulta de usuario, le devuelve a usted una consulta. Entonces, ¿qué hace? El sistema procesa la consulta. Las consultas son sentencias formales que el usuario las expresa por medio de un conjunto de palabras clave. Las palabras clave son el conjunto de términos que componen esa consulta. Entonces, el sistema la procesa con base en la necesidad que tiene el usuario de encontrar una información sobre esta base de datos contextual. ¿Qué hace? El usuario digita un conjunto de palabras clave, lo cual se expresa en un lenguaje natural. El lenguaje natural es como el usuario se expresa, ¿sí? En la forma como él plantea su consulta de un lenguaje natural, de tal manera que el sistema tiene que estar en la capacidad de entenderla y retornarle un conjunto de resultados. Entonces el usuario empieza seleccionando una base de datos, se espera que sea en un tiempo pues, relativamente corto, expresa sus necesidades por medio de un conjunto de palabras claves y el sistema le retorna un set de resultados que intente cubrir esa necesidad de información que el usuario está planteando en ese sistema. Listo, eso es lo que en sí el contexto, cómo se trabaja en recuperación de información. ¿Sí? Entonces vamos a mirar qué componentes tiene un sistema SRI o un sistema de recuperación de información. Si nosotros miramos, todo parte de un modelo, ¿verdad? ¿Sí? Cuando uno ya empieza a hacer investigación, cuando se enfrenta por primera vez a su trabajo de grado, lo primero que tiene que hacer es representar todo como un modelo. ¿Y qué es un modelo? Un modelo es una representación de un objeto, sistema o una idea. Miren, este artista empieza plasmando ese modelo que tiene en la mente con sus manos sobre una pequeña maqueta, ¿no? Nosotros, como ingenieros, nuestras maquetas las planteamos en esto. Las plasmamos acá, ¿verdad? Nosotros aquí plasmamos nuestras maquetas, ¿sí? Plasmamos nuestros modelos. Entonces nosotros empezamos a plasmar lo que queremos hacer. ¿Y qué decimos que va a ser este modelo? Pues este modelo va a ser una abstracción más cercana de la realidad que queremos conseguir, ¿sí? Entonces, cuando queremos construir un sistema, planteamos nuestro modelo. En esto es la abstracción más cercana de lo que queremos llegar a hacer.
Entonces, ¿qué componentes tiene un SRI? ¿Sí? Un SRI tiene modelos de representación de documentos como un componente principal. Hay que representar los documentos de alguna forma. Tiene unos algoritmos para preprocesar los documentos. Estos algoritmos son denominados algoritmos de steaming o de lematización. Y tiene unos elementos de conceptualización de los documentos. Toca saber de qué trata cada uno de esos documentos. Por ejemplo, cuando Google a usted le retorna un conjunto de resultados, Google sabe de qué trabajan o de qué tratan esos documentos. Entonces, son componentes de SRI. Entonces, vamos a mirar cuáles son los modelos de recuperación o de representación de documentos para recuperación de información. Este es uno de los más importantes, es el modelo vectorial. El modelo vectorial representa cada uno de los documentos como un vector de términos, ¿sí? En este modelo se forma una matriz de m por n columnas, donde cada documento y sus términos representan un vector y son emparejados con la consulta, que también se la representa como un conjunto de términos. Se aplica un umbral de precisión, que es la distancia de cosenos, para mirar la relevancia de cada documento con base en la consulta que el usuario está visitando o está intentando recuperar. Está el modelo booleano. El modelo booleano se plantea obtener, ¿sí?, los documentos que cumplan con una función lógica. Entonces, ¿qué pasa? Él trabaja con una lógica de bool, trabaja con operadores propios como es AND, OR y NOT. Entonces, bueno, de estos conjuntos de documentos, ¿cuáles de estos documentos cumplen con AND y OR? ¿Cuáles cumplen con OR? ¿O cuáles cumplen con AND? Para poder retornar un conjunto de resultados. Otro modelo de representación de documentos es el modelo probabilístico. Este es uno que en este momento está siendo muy investigado, ese que está reportando muy buenos resultados, pero están todavía en fase de experimentación. ¿Sí? Entonces, el modelo probabilístico lo que trata es qué porcentaje o qué probabilidad hay de que existan documentos relevantes con base en una consulta y qué probabilidad hay de que de ese conjunto, cuáles no son relevantes con base en la consulta que el usuario está planteando al sistema. Entonces, ¿cuáles son los algoritmos de preprocesamiento de documentos? Tenemos el algoritmo de Porter. Esta es una cosa bien interesante, que uno cuando ya empieza a correr estos algoritmos, a ejecutarlos, dice, ¿esto es capaz de hacer eso? Pues el algoritmo de Porter reduce sus términos a su raíz léxica. Por ejemplo, yo puedo tener correr, y él lo reduce ese término a corredor, al tener corredor, y lo reduce a correr. Puedo tener gatos y él lo reduce a gato. Puedo tener camionero y él lo retorna a camión. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son palabras diferentes pero que están en el mismo contexto. Tenemos a Snowball. Snowball es una librería de algoritmos de steaming multilenguaje. También reduce mucho más, pero en español se puede reducir mucho más los términos en su raíz léxica. Si miramos este corredor, es bajado su raíz léxica cor, ¿sí? Porque de aquí puede salir corriendo, corrí, corrieron, corrimos, pero están en el mismo contexto. En una búsqueda, corredor significa lo mismo que correr, corrimos, corrido. Puede ser que en un documento uno esté buscando carreras de algo, pues se encuentre con core. Eso puede hacer alusión a que fue una carrera, o que corrieron, o que corrimos. Y programación a program, ¿sí? Eso es lo que hace Snowball. Este es un ejemplo claro. Entonces miren, estos tipos de palabras, ¿sí? Smoke, smoking, smoker, pues son reducidos a smoke. Entonces eso lo hace un algoritmo de steaming, ¿no? Llevar cada uno de esos términos a una raíz léxica. Otro de los elementos claves en un sistema de recuperación de información son estos. Esto es un área de investigación muy grande en este momento, la ontología. Las ontologías están aportando no tanto en recuperación de información y en semántica, sino también en sistemas basados en conocimiento. Son unos artefactos muy utilizados en todo. Están muy bueno. ¿Y qué es una ontología? Una ontología es un sistema conceptual dentro de un dominio o de varios dominios, ¿sí? Existen ontologías, pues aquí he citado como las más importantes, pero existen muchas,
Existen ontologías de dominio general, ontologías de dominio específico, ¿sí? Y ontologías de un dominio ya muy definido. Bueno, en la búsqueda web, esto es lo que es una ontología, cómo trata desde un tema muy general hasta un dominio específico, ¿sí? Haciendo algunas uniones y algunas referencias con funciones. Otro componente importante en un sistema de recuperación de información también puede ser un tesauro. Un tesauro es una lista de palabras o de términos que puede tener. Yo puedo decirle a su usuario, bueno, si usted no sabe en sí cuál es el término que se usa para una determinada palabra o un contexto, pues aquí tiene una lista. Entonces sí puede trabajar con eso. Entonces, los componentes clásicos de un SRI, de un sistema de recuperación de información, son estos. Una base de datos documental que puede ser cerrada o abierta. Un sistema de consulta que permita al usuario expresar por medio de un conjunto de palabras claves lo que él necesita buscar. Y un sistema de evaluación que permita saber, bueno, pues si la tarea de recuperación de información que el usuario hizo en el sistema fue relevante o no relevante. Esos son los componentes básicos que debe tener un sistema de recuperación de información, ¿sí? Pero, con base en investigaciones, uno puede mejorar bastante y notablemente un sistema de recuperación de información, y aquí es donde ya viene lo que el usuario verdaderamente necesita. Aquí ya viene el contexto del usuario. Entonces, si uno va a empezar a modelar un sistema de recuperación de información, tiene que empezar en esto, en una expansión de consulta. El usuario puede ser que esté buscando por carro, pero no es lo mismo buscar por automóvil, por vehículo o por coche, ¿verdad? Entonces uno tiene que proveerle eso al usuario, que si en los documentos no encontró textualmente carro, pues puede ser que exista coche, auto o vehículo, y tratan lo mismo en un contexto diferente, o es la misma palabra pero en un contexto, ¿sí? Otro módulo que debe tener, pues, la consulta en bases de datos, típico. Aquí viene otra parte fuerte ya de un nuevo modelo de recuperación de información, que es el indexado y el filtrado. En esta parte, pues, el sistema debe ser capaz de llevar sus términos a su raíz léxica y filtrarlos con base en la consulta que verdaderamente necesita un usuario. Un módulo de ordenamiento y un módulo de perfil de usuario. El módulo de ordenamiento es el que ordena con base en relevancia lo que el usuario se le va a mostrar en los primeros resultados. Y por último, pues, un módulo de perfil de usuario. El módulo de perfil de usuario es el que va a guardar las preferencias de cada uno de sus usuarios. Entonces, ¿qué es lo mínimo que debe tener un módulo de consulta, de expansión de consulta? Un módulo de expansión de consulta, lo mínimo que debe tener es una interfaz. Puede ser web o puede ser escritorio. Para poder expandir la consulta, puede utilizar una taxonomía de conocimiento general, las cuales pueden estar vinculadas a unas ontologías específicas, o puede utilizar lo que hace Google ahora, ¿no? Un autocompletar, ¿sí? Entonces, el autocompletar de Google puede ser muy útil para hacer una expansión de consulta. Una vez que tenemos una consulta ya explícita, uno la puede expandir aún más con los términos que se encuentran en una base de datos de perfil de usuario. En esta base de datos de perfil de usuario, el sistema de recuperación de información guarda las preferencias que el usuario ha tenido en algunas búsquedas, ¿sí? Si ustedes han mirado cuando entran a Facebook, le dicen, ¿usted le interesaría conocer a estas personas o puede interesarle conocer a estas personas? ¿Sí? Es porque en alguna parte usted tiene un perfil de usuario, ¿verdad? Eso está relacionado pues a dónde vive, con quién charla, con quién trata. Entonces Facebook trata como de definirle un perfil y mirar quién. El módulo de consulta de base de datos lo que tiene que hacer es tomar la consulta expandida, procesar la cadena. En este procesamiento de cadena existen unas cosas que no son útiles, por ejemplo las palabras vacías. Las palabras como él, estas, son palabras que en una búsqueda no significan nada, hay que removerlas. Hay que formatear la consulta, hay que quitar acentos y caracteres especiales o signos de puntuación que son en una consulta no significan nada. Bueno, una vez que se traiga los documentos o que se recupere los documentos,
de las bases de datos que esté seleccionando, pues ya tiene unos documentos recuperados. Una vez que tenemos los documentos recuperados, entramos a un módulo de indexación y filtrado. Una vez que tengamos los documentos ya en memoria, tenemos que categorizarlos, tenemos que mirar pues el contenido de esos documentos. Una vez que sabemos qué contenido tienen esos documentos, formamos una matriz con esos documentos. Y posteriormente pues ya empezamos a optimizar el contenido. Bueno, llevamos cada uno de sus términos a su raíz léxica, agregamos conceptos o sinónimos por medio de unas ontologías, creamos un índice y por final pues creamos una matriz de conceptos, o se crea una matriz de conceptos por documentos. Eso es lo que debe de tener un sistema de recuperación de información ya fuerte basado en contexto de usuario. El módulo de ordenamiento toma la matriz de conceptos por documentos, toma una consulta explícita, la lanza sobre esta matriz y tiene un ordenamiento y un filtrado. Por último, pues los documentos son desplegados. Eso es lo que debe tener un modelo de recuperación de información hasta ahí clásico. Y por último, el contexto del usuario. Pues una vez que los documentos son desplegados, el usuario tiene la capacidad de visualizarlos, ¿sí? Como toda parte lo visualiza. Él puede seleccionar unos documentos que cree que sean relevantes para que él está leyendo, y por medio de una clasificación de conceptos, estos documentos que fueron seleccionados como parte de ese perfil de usuario son guardados en una base de datos para unas futuras búsquedas. Bueno, hasta ahí vamos a mirar lo que es el modelamiento de un SRI. Bueno, entonces vamos a ver qué es el contexto. Esto es lo que la parte fuerte de la charla. Entonces, el contexto del usuario trata de adaptar el comportamiento del usuario a circunstancias del mundo real. Entonces, pues, trata de intuir un sistema de recuperación de información o un sistema basado en contexto de usuario, trata de intuir esto, los gustos, las preferencias, y trata de caracterizar eso, ¿no? Decir, bueno, a usted le gusta leer mucho de ingeniería, o a usted le gusta leer mucho de diseño, o a usted le gusta leer mucho de programación, entonces trata de tenerle esos resultados con mayor prioridad. Bueno, ¿cuál es el fin del contexto del usuario o del perfil del usuario? Esto se hace con el fin de razonar y adaptarse a las necesidades cada vez del usuario. Entonces, hay que proporcionarle a este usuario, cuando esté realizando una consulta sobre un sistema de recuperación de información, hay que tratar de proporcionarle información mucho más relevante a lo que él necesita, ¿sí? Con base a sus necesidades. ¿Qué es el perfil del usuario? El perfil del usuario es la personalización de lo que él está buscando o lo que él necesita seleccionar. Cuando un sistema va a formarle el perfil al usuario, el usuario tiene una serie de documentos desplegados. De esos documentos desplegados, el usuario selecciona unos que cree que sean relevantes para lo que él está buscando. Estos usuarios, estos conceptos, ¿sí?, que fueron empleados en esta consulta son reponderados con una medida de TF. Se considera que un término es relevante cuando tiene mayor aparición en un documento, y con eso se crea una base de datos de usuario que es la que va a gestionar este perfil de usuario. Los perfiles de usuario se los puede crear de dos maneras. Se los puede crear de grano fino y de grano grueso. Los de grano fino son intereses a tiempo corto, ¿sí? Entonces, el perfil de usuario a un corto plazo es cuando el usuario está lanzando una consulta. Bueno, en esta consulta, ¿qué le interesaría recuperar a ese usuario? Pero cuando hablamos de un perfil de usuario de grano grueso, es bueno, con base en el historial de lo que él ha buscado, qué es lo que a él más le interesa leer. Entonces, eso lo está haciendo Google en este momento. Google, cuando uno lanza una consulta, mira, pero si uno lanza una consulta con un intervalo de tiempo de unos 5 minutos, la misma consulta ya le repondera los documentos que uno ha clicado, que uno ha leído, ¿sí? Y los vuelve y los coloca de primero. Entonces, ese es un perfil de usuario a corto plazo.
¿Qué es la retroalimentación del usuario? La retroalimentación del usuario es lo que permite sacar provecho de la información de otras personas. Entonces, otras personas que han buscado, que han leído en esa misma temática. Entonces, bueno, dice el sistema. Mire, hay 4 o 5 personas que han leído de esta temática y tienen su mismo perfil. Entonces, a usted también le puede interesar y los documentos son replanteados y son entregados en primer orden. Eso es lo que está haciendo también en este momento Google. Google, el autocompletar, se basa en una técnica que se llama filtrado colaborativo. Entonces, esa lista de autocompletar desplegable son búsquedas de preferencias que han hecho otros usuarios, ¿sí?, en esa misma temática. Entonces, ese filtrado colaborativo se lo hace con esto, se lo hace con un texto y con una retroalimentación de usuario. ¿Cómo se evalúa un sistema de recuperación de información y para qué se lo evalúa? Un sistema de recuperación de información, una de las cosas más importantes es esto: tener funcionalidad y tener usabilidad. Si nosotros miramos las interfaces de búsqueda de Google o de Yahoo, son cosas muy sencillas, ¿no? El usuario la primera vez que lo utiliza ya aprendió. ¿Sí? Con una sola vez que el usuario ejecute el sistema, aprendió a manejarlo. ¿Por qué? Porque tiene un concepto de usabilidad muy definido, ¿sí?, y es muy funcional. Bueno, después de que el sistema sea bien usable, sea funcional, pues al usuario lo que le interesa es que los resultados sean relevantes, ¿verdad? De ahí que el modelo del sistema de recuperación de información tiene que ponerse del lado del usuario para que los resultados que arroje pues sean lo que el usuario verdaderamente está necesitando. ¿Cómo se evalúa un sistema de recuperación de información? Existen 3 medidas clásicas para colecciones de documentos controladas, que son la precisión. Esta precisión significa los documentos relevantes recuperados sobre el total de documentos recuperados. El recuerdo es los documentos relevantes recuperados sobre el total de documentos relevantes. Son medidas muy fáciles de aplicar. Y está la medida F, que pues es una medida de precisión y recuerdo, es un promedio de estas dos. Esto es para colecciones de documentos cerradas, donde sabemos el número de documentos que existen en ese repositorio. Pero también existen medidas para colecciones de documentos no controladas. Por ejemplo, está la precisión K. Esta precisión es lo más utilizado cuando se trabaja búsquedas sobre la internet, sobre motores de búsqueda web. Entonces la precisión en K lo que mide es qué precisión hubo en cada uno de los niveles, en cada uno de los ítems reportados en un set o en un conjunto de resultados. Está la MAP. La MAP es un promedio de precisión de cada uno de estos niveles. Está el índice kappa. Esto es una medida muy interesante. El índice kappa no solo se lo aplica en recuperación de información, sino en un sinnúmero de aplicaciones. El índice kappa es un juicio de expertos o de jueces con base en una temática. Por ejemplo, los jueces se reúnen y analizan, bueno, en este primer documento, ¿qué fue? ¿Fue bueno o fue malo? El segundo, ¿fue bueno o fue malo? Entonces, con base en las decisiones que ellos toman, se saca un promedio, se saca un definitivo. Bueno, eso es como la parte investigativa que se ha desarrollado sobre modelos de recuperación de información. Se ha desarrollado pues varios proyectos de trabajo de grado, de pregrado, los cuales han sido publicados en varios eventos a nivel nacional, también internacional. En nivel Sudamérica hemos publicado algunos de los trabajos que hemos hecho. Bueno, y la parte importante, ¿no? Lo que les hablé al inicio y lo recalco acá. ¿Por qué? ¿Por qué utilizar esto en una investigación de ese tipo? Entonces, bueno, ¿qué hemos utilizado como lenguajes de programación? Pues hemos utilizado a Java y a JSP para la parte web, para la parte de escritorio hemos usado Java, aunque pues Java lo migramos de la parte fuerte de nuestro core, nuestro núcleo de las aplicaciones que desarrollamos, pues lo hacemos en Java y la parte web la hacemos con JSP. Este también es un framework muy bacano, muy chévere, que es Grails, que es un dialecto de Java, justo nos ha permitido pues hacer aplicaciones muy bacanas, muy fuertes. Como entorno de desarrollo, pues hemos trabajado con NetBeans, con los muchachos que he dirigido, para modelar, pues, modelo con Argo, o también está Umbrella, pero pues más un poco con Argo. Como motor de base de datos, pues he utilizado a Postgres y a MySQL, en algunos proyectos, pues preferiblemente a Postgres. Y como servidor de despliegue de las aplicaciones, pues he utilizado a Tomcat, ¿no?
Bueno, pero ¿por qué la utilización de esto? Y perdonan que vuelva acá. ¿Por qué la utilización de eso? Porque esto es lo más importante de trabajar con software libre, lo que les había hablado al comienzo. ¿Por qué decidimos, cuando emprendemos un proyecto de recuperación de información, por qué tomamos la opción de desarrollar ese software libre? Es por lo que le había comentado, es por esto, por esto y por esto. Por esto he tenido personalmente muy buenas experiencias con esto, ¿sí? Porque cuando uno emprende un proyecto, uno honradamente no lo emprende solo, porque hay una comunidad muy grande de gente muy capacitada dispuesta a colaborar. La comunidad que está detrás de un proyecto de software libre es grande, ¿sí? Y está dispuesto a colaborar. Entonces, cuando hemos escogido, obvio que también son características o atributos importantísimos estos, pero pues más fortaleza hemos encontrado, porque personalmente he encontrado en esto, ¿no? En el ambiente colaborativo y en los grupos de investigación que me han colaborado en algunos proyectos de investigación que he emprendido. Bueno, pues, y eso era lo que les quería compartir en esta charla, porque es recuperación de información. Espero que haya sido de su agrado. Traté de hacerla lo menos técnica posible, pues ya que es un área interdisciplinar muy nueva, que está siendo muy enfocada, está en el mundo está siendo muy atacada, pero pues también ya hay investigaciones muy profundas. Pues estos temas se los trata pues ya cuando se quiere modelar un sistema fuerte, nuevo, pues a nivel de maestría o de doctorado. Pues yo en mi maestría, de hecho, desarrollé un modelo de motor de búsqueda que tuvo muy buenos resultados, y a raíz de eso pues he desarrollado otros proyectos, ¿no? Entonces eso era lo que... Y si hay algunas preguntas, pues ya... Listo. Muchas gracias, Hugo. Yo alguna vez hice un proyecto de recomendador para sitios web y trabajé en las medidas de precisión y confianza. ¿Tú hablas de recuerdo, la misma confianza? Sí, uno puede trabajar con recuerdo con Overall, ¿no? Overall es en general todo el recuerdo que ha tenido el sistema con base a todos los usuarios, ¿sí? Básicamente eso me está haciendo un buen proyecto. ¿Cómo? Muy interesante el proyecto. Pues he desarrollado varios proyectos, ¿no? Pues quisiera comentar algo de los proyectos que he desarrollado en la Universidad Mariana con algún muchacho. El primer proyecto que desarrollamos se llamó Gubi. Fue un metabuscador semántico solo para consultas en español. Fue publicado en el 5º Congreso Colombiano en Computación en Cartagena. Tuvimos muy buenos resultados. Posteriormente emprendimos otro proyecto que se llamó OntoGubi, donde ya al buscador le incorporamos ontologías, ya no solo buscábamos por palabras, sino con sinónimos e hiperónimos, que son los que clasifican un término. Posteriormente que desarrollamos a OntoGubi, ya desarrollé mi tesis de maestría que se llamó XGubi. XGubi que incorporó varias ontologías, incorporé 11 ontologías y una taxonomía. Pues en esa ontología incorporé la ontología de ACM, que tiene 11 subontologías dentro de ciencias de la computación. Ese proyecto lo publiqué en la revista WIS de Ingenierías, en una revista tipo B. También lo publiqué en el CLEI 2010 en la Asunción de Paraguay. Posteriormente desarrollamos un sistema que se llamó GubiGroup, que hace clustering de documentos web. Este lo publicamos en Perú, que se llamaba el Congreso de Investigación Científica. Posteriormente desarrollamos Suggestion. Suggestion es un sistema que hace sugerencias semánticas. Por ejemplo, cuando tú buscas carros de carreras, podrías buscar por automóviles de competencia o por autos de velocidad. Entonces te hace una sugerencia que podrías buscar por lo mismo, ¿no? Pues eso es lo que es la otra pregunta. No sé si... ¿Alguna otra pregunta? ¿Aquí? Si Ok. Muchas gracias, Hugo. Listo, ustedes.